fundamentalmente por la iniciativa de la doctora Patricia Collado. Es un gusto para la Secretaría de Investigaciones y Publicaciones Científicas recibirlos y proporcionar una ocasión para el debate y la discusión de temáticas de tantísima relevancia y actualidad. Bueno, gracias por estar todos acá, gracias a Lola por permitirnos contactarla. Voy a hacer alguna referencia al ciclo de charlas en general. Esto empieza con la presentación de este libro, pero van a haber otras 3 presentaciones más. Lo que queríamos desde un principio es establecer una agenda de debates en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que nos parece muy necesaria, que trascienda y no tanto, esto es casi un engaño, que trascienda la coyuntura y no, que a propósito de las coyunturas nos den elementos para pensar en profundidad algunas otras cuestiones que creemos nos atraviesan a todas las ciencias sociales. Yo quería decir algunas cosas al respecto, chiquititas, que agradezco a mis alumnos de Teoría Sociológica Contemporánea, visto para acá, por instalar debates incómodos, permanentes y resueltos, y más que nunca necesarios. Quiero nombrar también a mis compañeros de equipo de investigación, a Sandra, a Iván, a los Ernestos, a Martila, a Camila, a Javier y a Nati, que son realmente los interlocutores más ásperos e incómodos y lindos que yo he podido conocer y compartir, así que muchas gracias a mis compañeros. A mi compañeraza de cátedra de Teoría Sociológica Contemporánea, a la Fabi Beckerman, con las cuales nos regocijamos en establecer discusiones teóricas y nos encanta, porque sabemos que la teoría de ninguna manera va despegada de los procesos sociales, se nutre de ellos, debe dar respuesta y necesitamos más que nunca de sus herramientas para comprenderlas. Y por supuesto, a la Secretaría de Investigaciones, que con las preguntas nos ayuda a dar lugar a esbozar ciertas cuestiones y respuestas, más que nunca hoy, después de ayer, que estuvimos en la calle defendiendo a la universidad pública y más que nunca en esta universidad. Bueno, quería decir, ¿quién es Lola? Lola es psicoanalista y es escritora, novelista y ensayista. Tiene unas novelas hermosas, Mi amor desgraciado, La primera vez que no te quiero, Cada noche, algunos relatos, El pensamiento mudo de los peces, Lazos de sangre, Qué mundo tan maravilloso, Páginas de espuma y ensayos. En Anagrama ha publicado Invulnerables invertebrados, Mutaciones antropológicas del sujeto contemporáneo y Sin relato. Sin relato voy a decir que estábamos buscando en algunas bibliotecas con mi hermana, mi compañera de vida, y encontramos un libro con alas. Encontramos un libro que tiene en su tapa unas alas y da ganas de leerlo. Pero el libro, voy a decir, yo no lo tomé, el libro me tomó. Y cuando lo empecé a leer no pude parar, lo quise compartir, como las cosas buenas que a uno le pasan, quiere empezar a socializarlo, a debatirlo, a compartirlo, no puede quedar esto acá en el estante, hacerlo circular, y esa fue la idea de decir, ¿cómo hacemos? Bueno, entonces yo no encuentro a Lola, encontraré a Lola en algún lado, en las redes, en alguna ocasión para decirle, convocarle, Lola, queremos charlar con vos, qué fantástico le viene este debate, esta discusión, este encuentro a las ciencias sociales y no solamente a mí. Así que bueno, creo que en ese marco me tropecé con Sin relato, cuya bajada de título dice Atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad. Con este equipo que le contamos, que investigamos, estudiamos eso. Entonces nos pareció absolutamente necesario hablar con ella y establecer este diálogo que por suerte ahora se hace realidad, para ver qué nos está pasando en la contemporaneidad, cómo hacemos para estar aquí y ahora de esta manera y cómo ha cambiado. Bueno, entre los agradecimientos, y acabo de ver a Jero, quiero agradecer también a los chicos, los estudiantes de la TUPA, a Angie, a Constanza, a Jero y Sergio, quienes nos acompañan con sus prácticas profesionales, porque quiero decirles que
esta universidad pública la hacemos los docentes, el personal no docente, nuestro personal de apoyo, por supuesto que los estudiantes, sin ustedes no tenemos razón ni de ser ni de estar, y fabuloso que nos ayuden y nos permitan acompañarlos en este trayecto. Ahora Lola, como buena psicoanalista, me puso incómoda al principio, porque me dijo, bueno, pero vamos a hacer la presentación, pero que sea con preguntas. Y yo dije, bueno, le voy a devolver el diván. Así que está bueno. Así que vamos a empezar. Yo primero quiero que se presente, agradecerle, y después te voy a disparar una primera pregunta para que ya, cuando vos quieras, la vayas colocando. Pero en este libro, uno empieza a ojearlo y empieza a ver sociólogos, filósofos, politólogos, metodologías de las ciencias sociales, encuesta, entrevista. Y dice, acá hay un maridaje feliz entre psicoanálisis y ciencias sociales. Bueno, Lola, ¿cómo fue este encuentro? Quiero saber primero cómo fue este encuentro de psicoanálisis y ciencias sociales, si nos puedes contar, y ahí empezar y arrancar con Sin Relato. Está. Ahí no se oye. Ahí vos tenés, Lola, tenés que vos encender tu micrófono. Lola, ¿encendiste tu micrófono? ¿Está encendido? Me parece que lo mutearon de acá. Ya, ahora se oye. Muy bien. Bueno, te decía, quería darte las gracias, Patricia, por invitarme, porque decía que para mí un libro no termina de cerrar el círculo que lanza, ¿no? La flecha que lanza, hasta que no recibo las impresiones de los lectores. Y en este caso mucho más, porque es un libro donde arriesgo, como tú decías, desde una mirada interdisciplinaria, muchos pensamientos, muchas intuiciones, si quieres, que no doy por cerradas, que no doy por terminadas, sobre una ontología del presente. Me preguntaba sobre cómo empezó esta interdisciplinariedad y resulta que tiene muchísimo que ver con Argentina, curiosamente, porque yo soy psicoanalista, pero empecé a formarme con mi profesor Armando Bauleo, que es un psicoanalista argentino que trabajaba los grupos operativos, que fue alumno de Pichon Rivière y con el que me estuve formando unos años en Milán y en Madrid. Entonces, Armando nos dio esta comprensión de la teoría como unos vasos comunicantes entre muchas disciplinas. Y de ahí es de donde parte esta intención mía de tomar no solamente la filosofía, la sociología, el psicoanálisis, la literatura y también los emergentes sociales, que es un término también que debemos a Pichon Rivière, ¿no? Y a José Beleger. Emergentes sociales, aquello que puede decirme la realidad, qué síntomas produce la realidad que me pueden aclarar de qué estamos hablando. Entonces, es de ahí de donde parte esta yo digo, una perspectiva inclusiva, que no es académica, que adolece quizá de una genealogía más pormenorizada en los textos, pero que sí tiene mucho que ver con mi propio camino en la investigación que me propongo. De ahí esa multiplicidad de fuentes, ¿no? Entrevistas, disciplinas distintas, etcétera. Te tiro con la segunda. Sin Relato nos propone pensar desde el síntoma, la incapacidad de narrarse o narrarnos, y buscar las causas. Entonces la pregunta es, ¿podrías delinear qué situaciones, experiencias hicieron vincular los casos clínicos con la forma que adopta el capitalismo en su forma actual, post-fordista, cognitivo? Cuando Sin Relato en realidad surge
de la exploración de un capítulo que es anterior de mi libro Invulnerables e Invertebrados, donde acuño un concepto que es fantasía de invulnerabilidad. Y me di cuenta que frente al incremento de la incertidumbre que el capitalismo, el neoliberalismo y este capitalismo caníbal, este capitalismo posfordista de la modernidad tardía o como le queramos llamar, la incertidumbre que hace crecer en los individuos este tipo de capitalismo que incrementa enormemente la precariedad, para defenderse de esa incertidumbre y de esa angustia que va aparejada a la incertidumbre, las personas más adaptadas, digamos, mejor adaptadas a ese capitalismo, desarrollan una fantasía de invulnerabilidad. Es decir, que se trataría de lo siguiente, por simplificar. Sería identificarse con las partes más omnipotentes del sí mismo y relegar la fragilidad, la vulnerabilidad a una parte disociada de ese sí mismo de la que no se quiere saber nada. Me di cuenta que una población importante de la que yo recibía, no solo recibía en la consulta cuando esta fantasía de invulnerabilidad fracasaba, sino que también la podía ver en series de televisión, en películas, que yo creo que podéis identificarlo. Por ejemplo, en una serie que se llama Transparent, que habla de una familia donde el padre de repente se hace trans, eran sujetos enormemente actuadores que evacuaban la angustia por la actuación. Y acuñó otro concepto que venía de un poema de Eliot, que era los hombres y mujeres huecos. Esta fantasía de invulnerabilidad que se sostenía en un narcisismo imaginario, estaba, digamos que traía consigo lo que llamé hombres y mujeres huecos. Es un arrasamiento, una no construcción del mundo interno, precisamente para adaptarse mejor a las propuestas de ese capitalismo que los querían, bueno, de unas determinadas maneras. Este capítulo de Invulnerables e Invertebrados, cuando pasó, se publicó el libro y mientras hablaba con él, con muchos, me di cuenta que podía seguir avanzando en el trabajo de investigación que había encontrado ahí. Y sobre todo porque encontraba también que en mis pacientes y en los de otros colegas empezamos a observar una especie de mutismo afectivo, de una incapacidad de contar las causas del malestar por el cual venían a la consulta. Es decir, ya no había esta rectificación subjetiva que pedía, que solicitaba Lacan a sus pacientes. Dime cómo participas tú en aquello de lo que te quejas. Esa pregunta era una pregunta que caía en el vacío, que no tenía respuesta. Nadie sabía traer, vincular el malestar a ningún episodio biográfico, a ningún acontecimiento significativo de su historia, porque no había capacidad para narrar. Y esto fue lo que me llevó a ir elaborando y buscando cómo dar cuenta de este síntoma, ¿no? Y me di cuenta que era un síntoma que no solo yo, sino otros, vinculaban muchísimo a los requerimientos que el capitalismo y sobre todo el capitalismo digital necesitaba para poder funcionar. Es decir, cada sistema de producción, bueno, esto es Marx y vosotros sabéis más que yo de esto, mucho más, produce sus objetos y produce sus sujetos. Y los sujetos que produce este tipo de capitalismo son estos que estoy intentando describir en Invulnerables e Invertebrados y en Sin Relato. No sé si te contesto, Patricia, que no te veo. Patricia. Perdón. ¿Ahora me escuchás? Sí, sí. Bien, lo que quiero decir es, a propósito de esta primera descripción que haces con dos conceptos muy fundamentales, te voy a preguntar por otros dos, porque hay un par de conceptos que me parecen relevantes en términos de la cultura actual y que vos tomás en especial, y son los de estultofilia, la pasión por la ignorancia, y otro más que aparece, que es anecdiégesis,
neologismo del griego sobre lo inenarrable, o la proliferación de detalles y anécdotas que hacen imposible el relato. ¿Puede en este sentido asimilarse a una crisis que atraviesan las formas de conocer, producir conocimiento y validarlo de la forma moderna? Creo que lo estás planteando en el libro, estas categorías se anudan en dos cuestiones, me parece, como es la forma de producción actual de la información y de nuestro modo de procesarla. La pregunta entonces, ¿cuáles serían las pistas que el libro nos ofrece sobre estas cuestiones y su incidencia en la subjetividad? Bueno, que se trata de dos conceptos claves en el libro. El primero, stultofilia, lo acuñé hace mucho tiempo porque me di cuenta, y eso es una observación casi del sentido común, que nos encontramos en un régimen de verdad que huye del conocimiento, y hace 10 años todavía no estaba la posverdad, no estaba esta proliferación de relatos fragmentarios y que no sabemos ya cuál es verdad y cuál es mentira. La stultofilia era una pasión por la ignorancia. En estos individuos invulnerables e invertebrados, para sostener la fantasía de invulnerabilidad, va de la mano, es imprescindible que huyan del conocimiento, y no solamente del conocimiento de sí mismo, de un sí mismo que está atrofiado, que está vaciado, sino también del conocimiento de la realidad, para asumir solamente informaciones que de alguna manera confirmen aquello que ya saben. Es decir, no es un conocimiento ampliado, sino es un conocimiento que reitera en aquello que ya se sabe, porque cualquier otra forma de conocer de alguna manera pondría en cuestión y haría peligrar esa identidad imaginaria que estaba basada en la fantasía de invulnerabilidad. El término anediégesis, que lo usa Christian Salmon, que es un autor francés que ha trabajado muchísimo el storytelling, la crisis de la narración, antes que Byung-Chul Han, bastante antes. El término anediégesis, que viene de la cultura griega, aunque es un neologismo que él acuña mezclando dos formas que sí que usaban los griegos, tiene que ver con lo que decías, con una incapacidad de, bueno, de algo que, hablando para vosotros, que Alejandra Pizarnik, por ejemplo, en la poesía ya lo vio, pero con características distintas. Alejandra Pizarnik tiene un verso que yo tomé como título de un libro, donde ella dice: si digo agua, beberé. Hay un lamento constante en la producción de Pizarnik, como en la producción de Hofmannsthal, sobre todo en la carta de Lord Chandos, donde hay un lamento, decía, por cómo el lenguaje es incapaz de atrapar la realidad, de dar cuenta de la realidad. Sería aquello que Lacan hablaba cuando dice que no podemos atrapar lo real, aquello que queda por fuera de la cadena del significante. Pero yo creo que una cosa es estos lamentos de los poetas, o estos de Hofmannsthal, de Pizarnik y de tantos poetas sobre los límites del lenguaje. Steiner decía que nacemos entristecidos, George Steiner, porque nuestro lenguaje no puede dar cuenta de nuestra realidad. Bueno, y es un clásico, ¿no?, en la historia de la filosofía. Yo creo que de lo que se trata ahora es de otra cosa. No es que, porque estos sujetos que lamentan la incapacidad de contar la realidad enteramente, es decir, de atrapar la cosa en sí, de contar lo real, son sujetos extremadamente subjetivados. Es decir, son personas que acceden a la realidad con un aparato simbólico muy rico, muy productivo, y que aún así se dan cuenta de la incapacidad de atrapar la cosa en sí, lo real, por decirlo en términos de Lacan. Sin embargo, el sujeto sin relato, la atrofia de la capacidad narrativa,
hablaría de otra cosa. El resultado es el mismo, no se puede dar cuenta de la realidad. Hay una atrofia de la capacidad de narrar, pero digamos que en el origen no hay una subjetividad simbólica, poblada de un aparato simbólico y representativo de representaciones importante y digamos jugoso, sino que hay un vaciamiento de la subjetividad que se sustituye por lo que yo he llamado identidades miméticas. Es decir, una identidad externalizada, una adhesión a propuestas, sobre todo del entorno, que tienen muchas veces que ver, en el caso de la era digital, con los guías actuales, que son youtubers, tiktokers o los mantras de los partidos de ultraderecha, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que este tipo de individualidad, que a mí me gusta diferenciar entre individualidad y subjetividad, este tipo de individualidad es la que tiene una dificultad para acceder al conocimiento, pero sobre todo no tiene anhelo de conocimiento, es decir, ha dejado de participar de los ideales ilustrados, de aprender a pensar, de conocerse a sí mismo y demás. La tela para cortar de lo que has dicho es impresionante, pero bueno, voy a ir con otra de las preguntas a propósito de esto. Acá aparece algo subyacente, ¿no? En este recorrido conceptual que estamos haciendo, que es este universo digitalizado de las redes, ¿no? Y acá voy a jugar un poco, porque asistimos a una proliferación de formas de violencia, de cancelación, de persecución, maltrato, de tantos modos como lenguajes puedan tener a través de estos medios. Una intolerancia expresa y explícita muchas veces, inhibitoria para manejar en estas formas de interacción. Pero vos en tu libro llevas a lo que se llama la búsqueda de la no fricción del mundo de las redes. ¿Esa búsqueda de no fricción es la contracara de esta violencia o forma parte del mismo fenómeno? Y en este sentido, ¿cómo opera la búsqueda de no fricción en las redes con la fricción explícita de una conflictividad que nace y muere en las redes, como evacuación de la cuestión social, evasión de la acción colectiva real, contenciosa, de poner el cuerpo en las calles? Hoy los argentinos estamos muy atravesados, y sobre todo acá, porque venimos a propósito de eso, de vivir una jornada en las calles para defender la educación pública, laica y gratuita. Bueno, entonces, si en las redes se evade, si buscamos esa no fricción, ¿dónde se expresa el conflicto real? A ver, si hacemos una genealogía de todo lo que has dicho, Patricia, podemos ir articulándolo, creo, aunque es difícil lo que me planteas y no sé si estoy en condiciones de poderlo hacer, pero voy a intentar articularlo de alguna manera. La angustia, digamos, a la que estamos asistiendo ahora mismo, yo diría casi en el mundo occidental y también en América Latina o en el sur global, como queramos llamarle, es una angustia creciente, es un anhelo que produce un anhelo de identidad que tiene que ser cubierto de forma muy rápida. Entonces, en lugar de producir subjetividades creativas, que vayan separándose de lo dado, integrando la biografía con el pensamiento, con el conocimiento, en la construcción de una subjetividad creativa, que en algún momento yo llamé función autor, lo que se producen son identidades miméticas, es decir, identidades que ante esa angustia, ante ese anhelo identitario, ante la aceleración de la propia vida, que las redes, con esa, como podríamos decir, incremento exponencial de los estímulos, que nos hacen no poder detenernos casi en ninguna, que no marque casi ningún hecho biográfico nuestra psique para construir recuerdo y para construir identidad. Sin embargo, esa prisa por crear identidades
produce un fenómeno individual que es la identidad mimética, es decir, a la que antes me refería, y produce un fenómeno social que es al que tú te has referido. Es decir, que podríamos definir rápidamente en lo siguiente. Por una parte, la identificación de un chivo expiatorio, de un enemigo en el que se proyecta todo el malestar. El culpable de los malestares contemporáneos, ahora mismo, una forma rápida de evacuar ese malestar es construir un enemigo. En el caso español son los inmigrantes. No sé si en el caso argentino, cuando Milei toma el poder, tiene que ver con el establishment, con esa establishment que él quería arrasar con la máquina esta que llevaba, ¿no? Pero se identifica un enemigo y se establece un funcionamiento sectario que tiene que ver con un nosotros y un ellos. El enemigo es el ellos y se polarizan las opiniones, y en un nosotros que podemos decir, hay un cierto regocijo en encontrarnos en una comunidad donde los filtros burbuja de las propias redes la incrementan muchísimo, donde se supone que compartimos un ideario común, compartimos experiencias comunes, pero hay un otro que es distinto a nosotros, que apenas se puede dialogar y en el que puedo depositar mi odio. Entonces, esto tiene que ver con la búsqueda de no fricción. ¿Por qué? Porque la fricción es Empiezo por otro lado. Las redes, los algoritmos de la digitalización, es decir, la conversión del mundo digital, de nuestro mundo real, del mundo físico, del mundo material, en algoritmos, es el proceso de digitalización. Esa digitalización ha traído consigo, es más eficaz, es más óptima cuando las aplicaciones no tienen fricción, es decir, cuando funcionan de manera, podemos llamarle orgánica, intuitiva, que estamos cansados de que nos diga, es una aplicación muy intuitiva, ¿no? No hay fricción. Pulso mi dedito y la pantalla cambia en la dirección que yo quiero. Y ese anhelo de no fricción que tienen las redes sociales y que es lo que buscan los ingenieros de Silicon Valley, se ha trasladado a la vida analógica, se ha trasladado a las relaciones interpersonales, se ha trasladado a las relaciones entre unos y otros, que uniendo a ese otro mecanismo de polarización, de una fusión de identidad, un funcionamiento sectario donde los míos no tenemos fricción entre nosotros porque somos homogéneos, funcionamos a la par y los otros son los enemigos, no se produce en ningún momento el contacto que Ansin decía que era un contacto rico, una zona, decía ella, de compromiso incómodo en la cual podía aparecer lo nuevo y podía aparecer el aprendizaje. En lo individual, la fricción es el conflicto interpersonal, es la forma que tenemos de conocer al otro, podríamos decir, en su integridad y no solamente de forma imaginaria. Y en lo social, la fricción podría ser la posibilidad, como dice Ipsiton, de faire avec, de hacer con otros, aunque los otros no compartan nada conmigo. Es decir, esto se ha perdido. Esto que era, podríamos decir, en la democracia, el fundamento de la democracia, que era la inteligencia, como dice Inheranity, ¿no? La democracia es el sistema más inteligente porque contempla los contrarios para poder dialogar. Este diálogo de la democracia se está perdiendo con los fenómenos que acontecen después de la digitalización. Es más complejo que esto. Yo no soy politóloga, soy psicoanalista, mi mirada imagino que no es lo profunda que a lo mejor esperáis, pero eso es lo que yo puedo, ¿cómo puedo explicar desde el psicoanálisis esta articulación entre la identidad mimética, la elaboración de un chivo expiatorio al que odiar y el anhelo de no fricción dentro de lo mío, homogenizándonos y creando un enemigo externo? Es buenísimo para pensarlo en profundidad. Bueno, ahí voy. En un libro anterior tuyo y en este ensayo también
haces una diferenciación entre seres vertebrados e invertebrados, que se relacionan con las individualidades que produce el capitalismo. La cuestión es si podrías acercarnos a las características de ambos y aproximarnos a la encrucijada de cómo proteger nuestra común humanidad. En realidad, por simplificar y por dar paso luego a las preguntas, digamos que los seres vertebrados sería el hombre moderno, el hombre freudiano, el hombre ilustrado con toda la crítica que podamos hacer colonialista, racista, capitalista a la Ilustración. Pero la Ilustración tenía un ideal que no creo que podamos abandonar fácilmente, que era regirnos por una razón a la que podemos unir los sentimientos, por supuesto, y podemos unir el cuerpo, que estaba también olvidado y desmaterializada. El ser humano se desmaterializó muchísimo con el pienso, luego existo. Y de hecho la digitalización es el epítome de esa comienzo a desmaterializar el ser humano y a desmaterializar el mundo. Entonces los vertebrados serían ese hombre moderno que cree, kantiano, que cree que el conocimiento, querida Patricia, podemos volver a esa crisis de la producción de conocimiento, que cree que el conocimiento le hará salir de la infancia de la humanidad. Y esa infancia es precisamente la identidad mimética. El hombre vertebrado es un hombre que sale de la identidad mimética y construye una identidad narrativa, una identidad creativa, atreviéndose a pensar, construyendo una metacognición, un yo observador, que también decimos los analistas, capaz de reflexionar, capaz de hacerse con un pensamiento crítico. Ahora, los invertebrados serían lo contrario. Los invertebrados serían aquellos que funcionan a partir de una fantasía de invulnerabilidad que lo somete a un rechazo de la fragilidad, y le lleva a una estultofilia y a un no querer pensar, porque pensar y reflexionar, que es una posición depresiva, le llevaría a tener que salir necesariamente de esa fantasía de invulnerabilidad. Estos serían los invertebrados. El invertebrado lo es porque no tiene notocorda, no tiene columna vertebral, porque en el momento que aparezca la moralidad, que aparezca un funcionamiento ético, tiene que aparecer la vertebración. Entonces sería, podríamos decir, como psicópatas, yo digo pequeños psicópatas funcionales, serían los invertebrados. Pequeños y grandes psicópatas funcionales. Por ejemplo, se me está ocurriendo Trump con toda la locura que está haciendo, ¿no? Que no hay ley, no está vertebrado, no se somete a un marco regulador, no en lo personal, sino del marco regulador que también ha sostenido y que nos hemos dotado como sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, como son los tribunales internacionales, la ONU, etcétera, etcétera. Estos serían seres invertebrados que carecen de una vertebración moral para sostener su fantasía de invulnerabilidad. Serían dos posiciones opuestas. Ahí donde en los invertebrados habría su identidad mimética, serían acríticos, estultofilia, en los vertebrados habría reflexividad, pensamiento crítico y subjetividad creativa. Para poder empezar, creo que con esta diferenciación podemos manejarnos. Bueno, se entronca con lo que quería tirar yo hacia el final, como para invitar a leer el libro y no cerrarlo, como para dejarlo como obra abierta en tu reflexión. Hay un horizonte de rescate, no del individuo, sino de la humanidad, y me parece interesante, después de toda esta descripción, de esta complejidad que nos aportan con interesantes categorías, ¿qué reflexión harías sobre una histórica pregunta que retorna siempre y bajo diferentes ropajes, dada la situación del universo digitalizado actual? Y es, ¿qué hacer?
Bueno, antes me has preguntado algo que he saltado, pues, que no te he respondido, ¿no? Cuando hablabas de somos menos humanos, ¿no? Si esta digamos, subjetividad, que no es subjetividad, estas identidades que yo describo, estos hombres y mujeres sin relatos, sin capacidad narrativa, para mí sería, digamos, menos humanos que la humanidad que hemos querido desde la ilustración de los ideales ilustrados. Serían menos humanos y en eso podemos hablar. A pesar de que hay quienes como Yves Citon de nuevo y otros como apuestan por una nueva subjetividad digital, que podrían ser aquellos que tuvieran pensamiento crítico usando también las redes sociales. Yo no digo que esto no pueda ser, creo que sí, que es un campo a explorar y que no podemos hablar de él porque tenemos que ver qué va a suceder, pero yo soy bastante pesimista, sobre todo en la población general. No digo que no se pueda producir eso en determinados sujetos muy formados y demás. Bueno, ¿qué hacer? En los últimos capítulos del libro me ocupo un poquito de qué hacer para salir de esas tesis un poco, no catastrofistas, pero pesimistas, ¿no? Y yo creo que hay un concepto muy bonito que me gusta mucho de Baptiste Morizot, que es un ecologista que ha trabajado mucho en la defensa de los lobos en Francia, en los bosques franceses. Y él estaba acostumbrado a trabajar lo mismo que Aung Sin en Indonesia, con comunidades que tenían conflictos de intereses muy graves. En el caso de Baptiste Morizot, eran los lobos, los ganaderos y los ecologistas. Yo no creo que haya tres grupos humanos en estos momentos que pudieran tener, bueno, sí los hay, pero que tienen intereses muy confrontados. Morizot encontraba la forma de poder conciliar de alguna manera, cediendo unos y otros, esas tres grupos de intereses contrapuestos. Y acuña un concepto que es la diplomacia de las interdependencias, que parte de algo que la sociología ha tenido muy en cuenta durante mucho tiempo, y es que somos seres extremadamente interdependientes. Es decir, si partimos, en lugar de esa fantasía de invulnerabilidad a la que me he referido, en lugar de ese ser individualista, un sujeto autístico, le llama Zizek, o que estamos proponiendo, ¿no? Las redes sociales, ensimismado, ¿no? Con un narcisismo imaginario. Si partimos de un reconocimiento de nuestra interdependencia, estamos obligados a la fricción y estamos obligados a esa diplomacia de las interdependencias que de alguna forma reduzca nuestro narcisismo, cosa que no nos gusta, pero que nos haga posible la convivencia. Entonces, ¿qué hacer? Sería volver a la fricción, volver al reconocimiento no de la invulnerabilidad, sino de la vulnerabilidad, a reconocernos interdependientes y a reconocernos, como dice Bruno Latour, que tenemos un planeta que es este y que no hay planeta B, que en este tenemos que convivir. Es decir, creo que esas realidades, ¿no? Que casi, como diría, no se tienen ni que demostrar, que están ahí fehacientemente, son las que podrían hacernos establecer un contacto entre nosotros de otra manera, ¿no? Menos la creación de menos chivos expiatorios, la obligación de hacer con el otro, de establecer zonas de contacto creativas, ¿no? Eso es lo que yo puedo aportar. Pero como bien has dicho antes, me parece que tenemos un problema gravísimo añadido, y yo por lo menos lo observo mucho, y es que el desarrollo de la teoría, tenemos muchas teorías, muy buenas teorías. Creo que tenemos buenos diagnósticos de las situaciones actuales, pero en algo fallan porque son incapaces de tocar la realidad, de aprender lo real. Aquí hay otra vez otra atrofia de la capacidad de aprehensión de la realidad, de convertir la teoría en acción política. Buenísimo, qué excelente. Buenísimo. Bueno, mis preguntas
yo las voy a dejar acá, pero quiero dar paso a que hagamos otras preguntas, porque esto de convocarlos acá, que Lola esté en la distancia, pero nosotros acá produciendo fricción, era a propósito. Era esto, porque nos parece importante volver a encontrarnos para debatir ciertos temas vitales. Entonces, era esta provocación de decir, bueno, vamos a friccionar, encontrándonos y debatiendo. Así que yo había pensado, pero ustedes díganme si están de acuerdo, porque justamente por las fricciones o no fricciones, en que quien quiera hacer una pregunta le pasamos un papelito y la nota para dar lugar a que hayan varias preguntas y no un monopolio de la palabra, y que podamos intercambiar con Lola. Y solamente recordar una cosita que también es importante, que ella está 5 horas más allá de nosotros. Entonces, para respetar que es muy tarde en Madrid y que nosotros podemos estar con luces en esta siesta mendocina, pero hay que respetar ese tiempo también. Bueno, así que si les parece, y alguien me pide, y de paso voy a leer a mi colega de oficina, que seguramente ya me con la primera pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta y les paso una hojita y lo hace? ¿No? ¿Sí? ¿Está? ¿Ay? ¿No está Javier? Una, hay otra. ¿Alguien más se anima? ¿No? ¿Más? ¿No para que le escriban en la pasta? O sea, acá, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Listo? ¿Allá, por acá? ¿Aquí? Muy bien. Bueno. Listo, ahí va los papelitos. Ahí van, yo paso papelitos y después los que quieran me pasan a mí el... Bueno, me voy a fijar, a ver si te preguntó primero, Dana, a ver si lo tengo acá. Sí, porque en el chat no tengo. A ver acá. No, Osvaldo. Sí. ¿No me lo dejó? Orlando. Ahí está. Pregunta para Lola. Ahí vamos, la primera. La dedicatoria de 100 relatos es a sus hijos y dice lo siguiente. A mis hijos, con el deseo de como a Camus, el sol que reinó en su infancia les prive de todo resentimiento. Me gustaría preguntarle por justamente el tema del resentimiento, cómo se conecta este tema, si es que lo hace, con esta atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad de la que trata el libro. Ay, preciosa. Bueno, me parece, bueno, muchas gracias, Osvaldo. No sé si estás aquí, no sé si estás... No sé si está, pero... ¿O te has ido? Lo vamos a anotar para decírselo, si no está. Os voy a contar un tema para hablar de resentimiento que creo que puede interesaros. Y que acabo de escribir un artículo que espero que salga publicado en El País. Mirad, en España, la crisis de 2008 creó una especie de subjetividad que un sociólogo que se llama Pablo López Bello ha denominado subjetividad precaria. Y él la caracteriza de una manera muy interesante. Él dice que entonces, hace muy poquito, porque las entrevistas que realiza en la población desindustrializada de la periferia de Madrid, a jóvenes que han perdido el empleo, que han sido precarizados por la crisis económica y laboral, que han perdido el empleo, que viven con sus padres o que se han divorciado y han tenido que volver a casa de sus padres, dice que ellos tienen una subjetividad precaria que tiene un enorme componente de sentimiento de culpa. Es decir, entonces, hace apenas 10 años, 12 años, la sensación que había en la población precarizada era que había sido fruto, su pérdida de trabajo, de poder adquisitivo, era fruto de errores personales que habían cometido, de elecciones fallidas, al haberse puesto a trabajar rápidamente, porque los trabajos manuales en la efervescencia de la construcción en España se pagaban muy bien. Bueno, esa subjetividad precaria, culposa, casi melancólica, ha pasado, y voy al tema del resentimiento, ha pasado en muy poco tiempo a convertirse en una
subjetividad que odia. Es decir, la ultraderecha y la derecha española han utilizado el mismo malestar de las clases precarizadas, de los más pobres, de los que han perdido el empleo, de los que tienen inseguridades enormes, contratos fragmentarios, contratos muy frágiles, mucha fragilidad laboral, ha utilizado esa misma fragilidad para, con ese resentimiento de haber perdido esperanza y posibilidades, crear un enemigo, que en España son los inmigrantes y es el gobierno progresista, y hacer que de ese sentimiento de culpa se proyecte en odio hacia aquellos que son identificados como culpables. El resentimiento, y hay otros que han hablado de él, me parece que es un motor extraordinario que está utilizando la ultraderecha y los populismos para dar una, digamos, respuesta muy rápida a problemas muy complejos. Para poner en respuestas simples, son los inmigrantes. Es mentira esto. Bueno, no sé si hay tiempo para desmontarlo, pero creo que es obvio que no es cierto que los inmigrantes nos hayan traído la pérdida de poder adquisitivo y de trabajo en España. Al contrario, aportan el 14% a la seguridad social. Pero estos populismos que tienen respuestas inmediatas, rápidas, que producen identidades, que producen un nosotros y un otros, han aprovechado extraordinariamente bien, han capitalizado ese resentimiento a su favor. Y eso me parece que es un problema gravísimo y que la izquierda no ha sabido manejar bien. La izquierda española, no conozco, en el caso argentino lo conozco, obviamente, porque lo conocemos todos los que nos interesamos por el presente, pero no con el detalle que vosotros. No sé, Osvaldo, si te respondo. Ahí voy con otras preguntas que me han llegado. Ahora te las hago, espero leerlas bien. Osvaldo dice, muchas gracias, está conectado Osvaldo. Dice, ¿dónde colocarías, Lola, las autoimágenes creadas en estas identidades digitales? Sobre todo porque, como bien dijiste, la teoría puede describir, pero creo que la realidad nos desdibuja y construye. Esto pensando en las adolescencias. Bueno, el caso de las adolescencias, por ejemplo, he trabajado en Invulnerables y de forma tangencial, como ejemplo nada más, en Sin Relato, la adolescencia trans, por ejemplo, que para muchos psicoanalistas no es más que un síntoma epocal de la crisis de la adolescencia, es decir, de esa incertidumbre identitaria y de género por la cual transitan muchísimos adolescentes, hemos transitado muchísimos adolescentes. La adolescencia trans, sobre todo aquellos de aparición tardía que aparecen en la pubertad, tiene mucho que ver con esta adhesión a esas identidades adhesivas miméticas que les proporcionan las redes sociales. Es decir, allí donde debería haber una pregunta sobre el quién soy yo, que abriera un espacio intrasubjetivo para explorarse y crear una subjetividad, se produce rápidamente una pregunta sobre qué soy yo y se le dota una respuesta a través de las redes sociales. Si tienes dudas sobre género, eres una persona trans. Me parece que es algo que hemos visto muchísimo en España, que por suerte, bueno, que ha tenido consecuencias pues muy duras, ¿no? Para muchos jóvenes, ha traído consigo mutilaciones y demás, y que por suerte creo que está bajando esa ola de buscarse adolescencias trans. No sé si te respondo en esto, pero los adolescentes son los que más consumen las redes sociales, los que tienen más adicción a las redes sociales y los que más, digamos, están sometidos a este vaciamiento del mundo interior. Bueno, en esto lo ha trabajado mucho Franco Bifo Berardi, no sé, que lo conocéis mucho en Argentina, que publica en Caja Negra. Bifo Berardi, ¿lo conocéis? Un filósofo italiano que habla del semiocapitalismo y habla de la generación posalfabética, aquella que dice que aprende más palabras de una máquina que de su madre, ¿no? Entonces, estos jóvenes posalfabéticos son muy susceptibles a
tener ese vaciamiento subjetivo y sustituirlo de forma acelerada e inmediata con identidades miméticas que se los proporcionan las redes sociales. Sus mediadores del deseo son los youtubers, los tiktokers o cualquier gurú que aparece en las redes. Sí, lo leo. Sin hacer futurismo, sino pensando en la perspectiva o proyección, en base al diagnóstico profundamente pesimista, dice, ¿hacia dónde vamos? ¿Hasta dónde puede llegar la profundización de la digitalización, de la no fricción, de la fantasía de invulnerabilidad? ¿Cómo se imagina el futuro de los invertebrados? Me lo imagino mal. A ver, bueno, no lo sé. Y voy usando una frase que dice mucho Bifo, que es más pesimista que yo si cabe. Dice, lo inesperado puede acaecer. No sé, no puedo saber el futuro. Pero mi impresión es que vamos hacia un mundo donde se va a profundizar en la digitalización. Por ejemplo, estamos asistiendo a fenómenos muy peligrosos que también se están levantando voces en contra rápidamente, y esto es motivo de alegría. Por ejemplo, el uso cada vez más de muchos jóvenes de la inteligencia artificial como psicoterapeuta. O un proyecto que tiene Zuckerberg de hacer que nuestros dispositivos más inocentes, si queréis, como puede ser WhatsApp o Facebook, construir amigos digitales. Es decir, se está viendo poco a poco una huida de esa fricción, y los jóvenes, que yo hablo con ellos y lo sienten mucho, una huida de la fricción, es decir, del conflicto, de la relación física personal hacia ese mundo de no fricción analógico. ¿Por qué? Porque es un mundo especular. Cuando un niño o una joven consulta con la inteligencia artificial con sus problemas, nunca lo va a confrontar como con la pregunta de esa rectificación subjetiva, ¿no? Nunca le va a poner delante un espejo que la interroguen, sino que va a reforzarla en sus propias aspiraciones. Entonces, esto es muy peligroso porque va a producir cada vez más sujetos estultofílicos y con un escasísimo conocimiento de sí mismos. Al mismo tiempo, porque no creo que sea solo eso, nos encontramos con que la población, y hay cada vez más asociaciones, por ejemplo, Europa, me parece que Uruguay ha sido uno de los primeros que ha establecido los neuroderechos. Hay un movimiento muy amplio de limitar el uso de las pantallas en los colegios y en las escuelas. Nueva Zelanda y otros países han prohibido el uso a los jóvenes y a los púberes y a los adolescentes, y luego de una forma dosificada. Es decir, creo que hay ese optimismo casi, yo qué sé, mesiánico, ¿no? Parecía que nos iban a traer el no va más, con el que asumimos la digitalización, ahora mismo se está rebajando, y me parece que eso es bueno, que establecer una posición crítica con este medio, con esta tecnología, con esta nueva tecnología que tiene aspectos positivos, debe ser fundamental. Bueno, ¿se puede pensar en sujetos prisioneros de nuevas estructuras, la virtualidad? ¿Sería importante entonces deconstruir la opresión? ¿Estamos haciendo un poco eso? ¿Es así la pregunta? ¿Sí? Sí, es exactamente así. Bueno, estamos haciendo un poco eso. A ver, ¿me puedes explicar un poco? Ahí. Bueno. Vamos a explicar. Bueno, ahora Lola, no sé, o sea, preguntar si estamos haciendo eso de intentar analizar las nuevas prisiones, si vos crees que la ciencia está haciendo eso, o no lo estaríamos haciendo, o nos falta mucho para eso, porque creería que hay nuevas formas de aprisionarnos, en todo caso. Sí. No, a mí me parece que ha habido una progresiva desmaterialización del ser humano,
y que la digitalización es el culmen de este intento de separarnos de las condiciones materiales de la existencia. Es decir, si os dais cuenta, se produce un fenómeno muy particular, y es que a medida que el neoliberalismo y que el capitalismo se profundiza y va creando, vamos perdiendo mejores condiciones de trabajo, se va precarizando la vida, es cuando aparecen las redes sociales y hay una promesa y distrae, se desplaza, las condiciones materiales dejan de importar para pasar a importar las condiciones digitales, podríamos decir. Es decir, ya no hay una angustia por la falta de vivienda, hay una sustitución. Si tengo like, si tengo me gustan en el mundo digital, parece que puedo sostener mejor esa precarización en mi mundo material. Y en ese sentido es evidente que las redes, que la digitalidad colabora con un capitalismo que cada vez está empobreciendo más a sectores más amplios de la población y enriqueciendo más a ciertos sectores también de la población. No sé, y cuando tú dices una prisión, yo creo que efectivamente esto comporta, construye esas individualidades de forma coercitiva. Y por ejemplo, la militancia digital, ¿no? Que ahora la militancia digital, que está bien, a veces puede consolarnos mucho de no hacer una militancia en la calle, de material. Ayer estabais protestando, ¿no? A favor de una universidad pública. Tenemos que volver a ese mundo físico, al activismo de la calle, porque si no, efectivamente, nuestras reivindicaciones quedan también en una nebulosa. No sé si te respondo, pero ¿es la digitalización una nueva forma de prisión? Sí, creo que sí, por lo que he estado diciendo hasta ahora. Gracias. Buenísimo, gracias Lola. Otra de las preguntas, ¿podrían ser estos 100 relatos el nuevo relato de un otro con mayúscula que busca aprovecharse de la caída del nombre del Padre para ofrecer horizontes finitos y desesperanza? ¿Qué elementos podrían identificarse en las relaciones de producción capitalistas que favorezcan producción de subjetividades invertebradas? Bueno, creo que sí, que tiene que ver con la pregunta como trasladada en términos lacanianos. Creo que los elementos que han producido más los invertebrados tienen mucho que ver con la gran aceleración. La gran aceleración, que fue un proceso también de desmaterialización, es decir, que tiene que ver primero después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un incremento exponencial de la industria, de los inventos, ¿no? Del desarrollo del primero bélico y luego de la industria, de los aparatos domésticos y demás. Trajo también un pasaje muy rápido, y ahora mismo es tremendo, de la vida rural, que era una vida donde había fricción, había contacto físico, a la vida urbana, donde se perdían esos lazos interpersonales que podían ayudarnos a elaborar los conflictos entre personas, ¿no? Por otra parte, hubo una progresiva judicialización del conflicto. Hemos perdido habilidades para resolver los conflictos entre nosotros y rápidamente, digamos que la jurisprudencia se ha apropiado de la capacidad de resolver conflictos que en otros momentos seríamos capaces de resolver por nosotros mismos. Y luego todo esto de la mano de una profundísima aceleración. Es muy importante el tema de la aceleración. La aceleración y la externalización el entretenimiento, podríamos decir, con la aceleración de la vida, trae de la mano una dificultad muy grande para crear acontecimientos que marquen nuestro psiquismo, que generen memoria y que esa memoria nos pueda dotar de una identidad narrativa, que podamos crear una biografía, podamos crear un acontecimiento. Por ejemplo, si este encuentro de hoy
pudiera crear un acontecimiento, es decir, fuera memorable, sería virtualmente capaz de crear en nosotros un anclaje memorístico en el que se podría dar una subjetividad, se podría incrementar, aumentar nuestra capacidad de pensamiento y nuestra capacidad de pensamiento crítico. ¿Qué hace la aceleración? Y sobre todo, ¿qué hace ahora mismo en un mundo en el que estamos desbordados de estímulos digitales y de entretenimiento que impide que nos quedemos solos a pensar con las cosas que nos suceden? Lo que hace es que esos estímulos son tantos que desbordan las capacidades plásticas de nuestro cerebro. Y una forma de poder hacernos con esa velocidad es homogenizar todos los sucesos. Cuando son homogenizados, no podemos nunca crear huella anémica sobre ellos. Y entonces entramos en un mundo cada vez, digamos, más homogenizado, incapaces de crear un mundo interno, y se produce un vaciamiento de ese mundo interno y una adhesión a propuestas que nos vienen de fuera. Esto sería cómo el capitalismo ha hecho de nosotros cada vez más, o propone como los sujetos mejor adaptados a sus necesidades de producción, sujetos desvinculados de los otros, deslocalizados, es decir, capaces de, al no tener vínculo, de irnos de un lugar a otro con facilidad, poco reivindicativos y acríticos. Bueno, acá hay otra pregunta. Hay una tendencia a identificar esta atrofia narrativa en los jóvenes. Sin embargo, parece un fenómeno que nos interesa a todos sin importar la edad. Eso es un poco la reflexión. No, la atrofia de la capacidad narrativa está presente en todos, en jóvenes, y de hecho yo la encuentro muchísimo en jóvenes, pero no solo adolescentes. Pensad que la universalización de Internet aparece en el año 2000, y que entre que aparece el fuego, que es otra tecnología, una de las principales tecnologías que como humanidad, entre que aparece el fuego y que el fuego se extiende, pasan cientos de miles de años. Entre que aparece Internet y se democratiza y todo el mundo tiene hoy un iPhone, muchos jóvenes y muchos niños, pasan apenas 20 años. Es decir, son tecnologías que nosotros somos los seres humanos que somos en relación con las tecnologías. Desde la escritura, digamos que podemos decir que fue la que crea la idea, la escritura silenciosa crea la idea de subjetividad, la idea de que tenemos un mundo interno, es decir, las tecnologías nos han ido transformando desde las gafas, la escritura, etcétera, etcétera. El problema de la tecnología, de la digitalización de estas tecnologías, es que son universales, no son adictivas, no lo es la lectura ni lo es la escritura, pero sí es el uso de las redes sociales, y cuando lo usan los jóvenes, iba a la pregunta, cuando lo usan los jóvenes que tienen, digamos, una madurez menor que puedan tener los adultos, la capacidad de hacer adicción, de que sean adictivas en ellos, es mucho mayor. Pero también produce esa adicción en los mayores. Las tecnologías están hechas con el modelo de los, ¿cómo se llaman? Los juegos de azar, ¿no? Con las máquinas de azar, con las máquinas que están, las tragaperras, ¿no? Donde hay un refuerzo aleatorio que producen, es muy difícil de extinguir, ¿no? Esa adicción es difícil de extinguir porque si sigo jugando me va a venir otro premio. Entonces, están configuradas de forma extraordinariamente adictivas, y son los jóvenes los que más las utilizan. Ellos, por tanto, son los que más están en peligro de que puedan no generar este tipo de identidad narrativa, que creo que es buena para todos, pero yo sufro eso. Yo me doy cuenta cuando entro en Internet a buscar, a traducir una frase de alguna otra lengua, me doy cuenta que tardo un montón en recuperar la atención y volver al documento que estaba trabajando, porque la disposición, como está pensada
las pantallas me lleva a ese scroll infinito, ¿no? A ir de una en otra y distraer mi atención. Bueno, el capitalismo de la atención, sabéis que está muy vinculado también a todo lo que estamos diciendo. Acá viene una pregunta distinta. ¿De qué manera la crítica a la atrofia de nuestra interioridad subjetiva no nos reconduce a un esencialismo identitario? Sí. ¿No es la tecnología digital humana, demasiado humana? Sí, sí, huyo muchísimo del esencialismo. En Invulnerables e Invertebrados hay un capítulo que se llama Contra la identidad, porque huyo, bueno, de principio a fin, no soy nada esencialista y de hecho cada vez más me deslizo muchísimo más hacia una, incluso cada vez más soy, si me apuráis, menos psicoanalista, en el sentido de que creo que es el contexto y es la crianza, es la cultura y la que nos crea, ¿no? La que nos configura radicalmente. No soy para nada esencialista. La tecnología digital está creada por los seres humanos, pero no está creada, en mi opinión, por eso antes se decía menos humanos, con la idea de humanidad que aquí puede haber un sesgo edadista, un sesgo de edad, con la idea de humanidad que a mí me gustaría preservar. Yo creo que me gustaría preservar la razón ilustrada, una razón ilustrada pasada, revisitada, una ilustración revisitada, porque no creo que haya otra salida al hombre y al ser humano que el control pulsional. Y la digitalidad lo que nos está llevando es a un ser pulsional, a un ser que encuentra y busca satisfacción inmediata a través de las pantallas y que tiene más dificultad a no construir, digamos, ese mundo interno en el cual la entrada de un estímulo podía ser elaborada hasta dar la respuesta a través de un aparato de representación y un pensamiento y un orden simbólico que elaborase ese estímulo, al ir atrofiando ese pensamiento, atrofiando ese mundo interno, lo que nos encontramos es con un sujeto de goce. Es un sujeto que va más allá del deseo, porque el deseo contempla la falta y para que haya falta no puede ser uno sostenido en una fantasía de invulnerabilidad, tiene que aceptar la falta para que a partir de ahí aparezca el deseo, sino un sujeto que está atravesado por muy pulsional. Y eso es lo que nos estamos encontrando, por ejemplo, en estos invertebrados que actuadores, yo le llamo actuadores porque evacúan la tensión, evacúan la pulsión sin apenas elaboración. No es un esencialismo, es un temor a que nos vayamos hacia un ser humano muy diferente, al que a mí me gustaría. Aquí hay un idealismo, ¿no? Yo desearía que conservásemos ciertas características de los ideales ilustrados. No sé si le respondo, pero esencialista creo que no soy. Bueno, acá viene una pregunta. ¿Qué interpretación podrías hacer del fenómeno de las charlas TED, supuestamente centradas en producir un relato biográfico en primera persona? ¿Y qué tipo de relato producen dispositivos como estos? Yo he visto pocas charlas TED y creo que sí que producen. No me ha parecido que sean precisamente más allá de la... Ay, mira, es que no es todo blanco o negro. Esto me ayuda a traer, por ejemplo, al tiempo que estamos careciendo el modelo de sin relato, podría ser TikTok, por ejemplo, ¿no? O los selfies o Instagram, etcétera. Al tiempo que aparece eso y que es el uso mayoritario, aparecen los podcasts, por ejemplo. Aparecen todos unos dispositivos narrativos nuevos sostenidos en las redes sociales que son profundamente narrativos, que son, por ejemplo, las charlas
los debates, las conferencias subidas como a lo mejor esta, subidas a las redes, o los podcasts temáticos que tratan de muchos temas en mucha profundidad. O también, fijaros en literatura, a medida, y esto lo trato en el libro, creo, en un capítulo, a medida que nos encontramos con un sujeto anarrativo, aparece en la literatura la autoficción, es decir, una producción de textos autobiográficos donde parecería que los individuos más creativos se dan cuenta de lo que falta en el mundo, en el social, y empiezan a dar cuenta de su individualidad, de su subjetividad y de su biografía. En España y en el mundo hispano, de la literatura que leemos todos en nuestra lengua, hubo una proliferación enorme de textos autobiográficos y de textos de autoficción donde el protagonista tenía el mismo nombre que el autor. Yo creo que habla de esa intuición de los autores de producir algo que había carencia en la sociedad de este tipo de reflexión. Y yo creo que las charlas TED, como muchos podcasts, sí que son narrativos, bueno, por lo menos las que yo he escuchado, a lo mejor también está sesgada como cuando yo busco. Bueno, ahí hay otra más. ¿Dónde colocarías las autoimágenes creadas en estas identidades digitales? Sobre todo porque, como bien dijiste, la teoría puede describirnos, pero creo que la realidad nos desdibuja y construye esto pensando en las adolescencias. Bueno, esa le hemos respondido antes con lo trans. Es decir, cómo la imagen que proporciona las redes sociales cubre una incertidumbre identitaria que tiene prisa por resolverse. Entonces, cabría hablar de eso y cabría hablar de un fenómeno que creo que tiene mucho que ver con el cuerpo, la desmaterialización del cuerpo físico. Es decir, si os dais cuenta, el cuerpo, bueno, y esto hay muchos autores que lo están trabajando, el cuerpo material cada vez más es un cuerpo negado y sobre el que se superponen otras tecnologías, por ejemplo, como las cirugías plásticas o como los tatuajes. Es decir, tiende a ser convertido en un cuerpo idealizado a través también de las imágenes de las redes. No sé si va por ahí la pregunta. Es decir, las imágenes de las redes sociales tienen un efecto, nosotros estamos observando que la comparación que hacen muchos adolescentes con los vídeos, con las imágenes de Instagram, por ejemplo, que siempre están muchas veces con filtros y demás, produce mucha patología, produce mucho malestar, porque ven las vidas mejoradas de los otros mientras que ellas conocen la realidad de su propia vida. Entonces, hay ahí un dolor añadido, ¿no? Al malestar de la vida material que tienen los adolescentes. Bueno, ahí creo que estamos terminando con la pregunta. Hay otra que dice, si la configuración actual de las emociones tienen una orientación en el mundo precodificado por tecnologías de todo tipo, ¿podemos perder el deseo por fuera del capital? ¿El deseo es estructura o agencia? Sí, yo creo que el deseo, estamos perdiendo el deseo. Antes lo apuntaba, creo que estamos en un orden de las apetencias. Es decir, nunca mejor dicho Facebook, el orden del me gusta. El orden de la apetencia no es el orden del deseo. El orden de la apetencia sería el orden de la satisfacción oral de la pulsión o de la pulsión escópica de ser vista o de la pulsión del tipo sexual inmediata con masturbatoria a través de la pornografía o a través de las redes, de las OnlyFans, que dispongo de ellas en las redes sociales al minuto. Eso no tiene que ver con la formación de un deseo. El orden del deseo tiene que ver también con un control, podemos decir, narrativo, con un control del yo. Y me explico. Por ejemplo, el orden de la apetencia
y entro en un tema que es la obesidad que traté en Invulnerables e Invertebrados, el orden de la apetencia nos conduce a un mundo obeso, a un mundo donde la pulsión oral es satisfecha con comida basura hipercalórica que paradójicamente quienes la comen tienen déficits nutricionales porque son calorías huecas. Entonces, digamos que podríamos decir el icono del orden de la apetencia sería la obesidad. La obesidad no metabólica, que tiene componentes genéticos, sino la obesidad conductual. Es decir, es un orden de satisfacción de la pulsión inmediata. El orden del deseo supone que allí donde apetece comer, puedo regir esa apetencia a partir de creación de un deseo de mantenerme en forma, por ejemplo, o de mantenerme estéticamente agradable para mí, o para, no sé si me explico. Lo mismo es algo que, por ejemplo, beber, a quienes nos gusta el vino, el orden de la apetencia devendríamos alcohólicos, porque no habría control de esa pulsión. Sin embargo, el deseo de mantenernos pues, cognitivamente saludables, de no mantenernos en la caída en un alcoholismo que nos modificase la vida, haría la contención. Digamos que la apetencia es el territorio de la ibris, de la desmesura, y estamos en un mundo capitalista donde se sustituye un objeto por otro, pero no un objeto de deseo por otro, un objeto de apetencia por otro objeto de apetencia, porque el deseo cuesta trabajo hacerlo realidad. Me parece que es fundamental, por lo menos bajo mi punto de vista, hacer esa distinción. Llevar adelante los deseos cuesta trabajo. Llevar adelante las apetencias no cuesta ningún trabajo. Es más, habría otra distinción entre el orden de los sueños, del deseo, y el orden de la ensoñación y del sueño, que es el orden de la apetencia y de la fantasía. Los chicos fantasean, por ejemplo, que quieren ser ricos y se meten en las criptomonedas. Eso es algo que tiene mucho que ver con esta rapidez, con esta promesa de satisfacción inmediata que no pasa por el logro y no pasa por el trabajo, que sería más del orden de un deseo de estudiar, de sacar una carrera, de trabajar, etcétera, etcétera. No sé si me he expresado con claridad. Súper bien, Lola, te agradecemos un montón, has contestado un montón de preguntas, yo creo que un aplauso gigante. La idea de las preguntas es abrir, de ninguna manera cerrar, sino tratar de colocar algunas cuestiones que nos parecen importantes para pensar la sociedad actual. Por eso te damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido, por haber accedido sin conocernos. La verdad que es maravilloso, pero ahora además nos conocemos y vamos a estrechar vínculos. Así que muchísimas gracias, Lola. Gracias a la Secretaria de Investigaciones también. Gracias. Me parece súper, bueno, muchas gracias por esta presentación, y queda para todos los que les queden respuestas pendientes o quieren seguir la búsqueda, está tu libro. Muchas gracias, Patricia. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que bueno, la idea era, como les dije, absolutamente honesta y genuina de que